Buenas tardes, soy Carlos David Roche y este video trata acerca de técnicas de conteo. Primero que nada, ¿qué son las técnicas de conteo? Las técnicas de conteo son métodos utilizados en probabilidad y estadística para calcular o determinar la cantidad de posibles resultados de un evento. Como primero, la regla de la multiplicación. Esta establece que si una operación se puede llevar a cabo de n formas diferentes y si para cada una de estas n formas se puede llevar a cabo una segunda operación de m formas diferentes, entonces juntas estas operaciones se pueden llevar a cabo de n por m formas diferentes. Esta regla se puede aplicar siempre y cuando las operaciones o eventos sean independientes, es decir, que la probabilidad de que un evento ocurra no se vea afectada con la ocurrencia de otro evento. Esto se puede evidenciar mejor gráficamente con la ayuda de un diagrama de árbol. Por ejemplo, digamos que María tiene 3 camisas, 2 pantalones y 4 pares de zapatos. El diagrama de árbol para este ejemplo sería el siguiente y la cantidad total de posibles resultados es de 3 por 2 por 4, es decir, 24. Como segundo tenemos las permutaciones. Una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de elementos. Utilizamos las permutaciones cuando queremos calcular la cantidad de formas distintas en las que podemos organizar este conjunto de elementos. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos 4 libros distintos y queremos organizarlos uno al lado del otro en una repisa. ¿Cuántas formas diferentes hay de hacerlo? Tenemos que para la primera posición hay 4 posibles opciones, para la segunda hay 3 opciones, para la tercera hay 2 opciones y para la cuarta posición hay solamente una opción. De esta forma se puede determinar que la posible cantidad de formas de organizarlo es de 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 24. Esto se puede deducir más fácilmente con el teorema que nos dice que para un conjunto de n elementos existen n factorial formas de organizarlo. Como tercero tenemos las permutaciones de n objetos diferentes tomando r a la vez. Consideremos el mismo ejemplo de los libros en el estante, pero esta vez queremos hacer un arreglo de 2 libros tomando los mismos 4 libros que teníamos. Es decir, para la primera posición tenemos 4 posibles opciones y para la segunda posición 3 posibles opciones, lo que da un total de 12 formas distintas de organizar los libros en el estante. Esto se puede evidenciar mejor con el teorema que nos dice que el número total de permutaciones de n objetos distintos tomando r a la vez es de n factorial sobre n menos r factorial, lo que es igual en este caso a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, que es igual a 4 por 3, que es igual a 12. Como cuarto tenemos las permutaciones circulares. Estas son un tipo especial de permutaciones en las cuales los elementos se organizan en un círculo. Estas se utilizan cuando el orden de los elementos importa, pero no existe ni un principio ni un final definido. Tenemos el teorema que nos dice que para un conjunto de elementos organizado en círculo, el número de permutaciones es de n menos 1 factorial. De esta forma planteamos el siguiente ejemplo. 6 amigos se reúnen en una mesa circular. ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar? Tenemos que escoger a uno cualquiera como fijo, por ende los otros 5 permutarán. De esta forma se puede aplicar el teorema y tenemos que la cantidad total de formas distintas de organizarse es de 6 menos 1 factorial, es decir, 5 factorial, es decir, 120. Como quinto tenemos las permutaciones cuando no todos los elementos son diferentes. Este tipo de permutaciones se utilizan cuando en un arreglo tenemos que existen elementos que son de la misma clase que otros. El teorema nos dice que el número de permutaciones de un conjunto de n elementos en donde n1 pertenecen a un primer grupo, n2 son los elementos que pertenecen a un segundo grupo y nk son los elementos que pertenecen a un késimo grupo, es igual a n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial por nk factorial. Planteemos el siguiente ejemplo. En un colegio se necesita organizar una fila de 10 estudiantes, en la cual uno de ellos es de primer año, 2 de ellos son de segundo año, 4 de ellos son de tercer año y 3 de ellos son de cuarto año. ¿De cuántas maneras distintas se les puede organizar si lo único que los diferencia es el año en el que están? El teorema nos dice que la cantidad de formas distintas de organizarlos es de 10 factorial sobre 1 factorial por 2 factorial por 4 factorial por 3 factorial, lo que daría un total de 12.600 formas distintas. Como sexto tenemos las formas de partir un conjunto de n objetos en r celdas.
Este método lo utilizaremos cuando lo que queremos es conocer la cantidad de formas diferentes de partir un conjunto de n objetos en r subconjuntos o celdas, sin importar el orden de los elementos dentro de ellas. El teorema nos dice que la cantidad de formas de partir un conjunto de n elementos en r celdas, con n1 elementos en la primera celda, n2 elementos en la segunda celda, y así sucesivamente, es n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial por nr factorial. Por ejemplo, hay un viaje familiar de 11 personas y se deben trasladar en una camioneta, un carro y una moto, cuyas capacidades de pasajeros son 5, 4 y 2 respectivamente. ¿De cuántas formas distintas puede viajar la familia? Aplicando el teorema tenemos 11 factorial sobre 5 factorial por 4 factorial por 2 factorial, lo que es igual a 6.930 formas de viajar. Como séptimo tenemos las combinaciones. Una combinación es una selección de r objetos de n sin importar el orden de ellos. También es considerada como una partición en dos celdas, en donde una de ellas contiene los r elementos seleccionados y la otra contiene los elementos restantes. Estas se utilizan cuando deseamos conocer el número total de posibles combinaciones, cuando de un grupo debemos seleccionar determinada cantidad de elementos. El teorema que describe las combinaciones nos dice que la cantidad de posibles combinaciones de un grupo de n elementos, tomando de r a la vez, es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Planteemos el siguiente ejemplo. En la planificación de una boda se están ofreciendo 10 sabores de bebidas, de los cuales la novia debe elegir 5. Y se están ofreciendo 8 platillos para la cena, de los cuales el novio debe elegir 3. ¿De cuántas formas distintas los novios pueden ofrecer la cena a sus invitados? Aplicando el teorema tenemos que la cantidad de combinaciones para los sabores de bebida es de 10 factorial sobre 5 factorial por 5 factorial, lo que daría un resultado de 252 combinaciones. Y para los platillos de la cena hay un total de 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial, lo que daría igual a 56 combinaciones. Por la regla de la multiplicación tenemos que 252 por 56 es 14.112 combinaciones en total para ofrecer la cena a los invitados. Por último, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Existe alguna diferencia conceptual entre los dos métodos anteriores? Y la respuesta es sí. Aunque tanto combinaciones como particiones involucran la división de un grupo en partes, existen diferencias fundamentales en su aplicación y en su concepto, las cuales son, como primera, el enfoque. En la combinación nos centramos en la selección de objetos dentro de un conjunto, mientras que en las particiones nos centramos en la división de un conjunto en subconjuntos. Como segundo, el orden. En las combinaciones el orden no importa, mientras que en las particiones el orden de las celdas, y ojo, no de los elementos dentro de ellas, sí implica una partición diferente. Y como tercero, el número o cantidad de celdas. En las combinaciones implica que el grupo sea partido en dos celdas, mientras que en las particiones se puede dividir el grupo en más de dos celdas. Bueno, esta ha sido mi intervención acerca de las formas o técnicas de conteo. Muchas gracias por su atención.